Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Un cuaderno de campo donde repasa las experiencias, aprendizajes y dificultades que día a día enfrentan creadores y emprendedores que viven de su trabajo. Déjanos tus comentarios en el Instagram cespinosaU. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear podcast. Esta vez les traigo una invitada, ella se llama Camila, es tejedora y es profesora de diversas técnicas textiles. A Camila la conocí este año a través de la Pauli Basualto, una amiga mía que conocí estudiando acuarela el año pasado. Y la Cami es una mujer súper pro, súper trabajadora, súper hormiguita, muy matea, súper estudiosa, es como que las tiene todas. De hecho, yo la apoyo en su Patreon y participo en sus clases y bueno, todas las actividades que ella realiza porque encuentro que es como muy pro y que es lo que el mundo necesita hoy día, ¿cachai? Gente que se la juegue y que de verdad crea de repente en cosas que los demás ven como una actividad con poco futuro quizás, como por ejemplo el diseño de prendas textiles. ¿Por qué lo digo? Porque al menos mi generación, y bueno, no solo la mía, varias en realidad, nos tocó que cuando estábamos en la enseñanza media, cuando ya estábamos como viendo el tema de qué vamos a hacer cuando grandes, qué es lo que vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar, en aquellos años nosotros dábamos la prueba de aptitud académica, en aquellos años. Entonces era como que la decisión la teníamos que tomar en el momento y teníamos que tomar una decisión que iba a ser vital para nuestra vida, algo que iba a ser como que no íbamos a poder cambiar. Es como que, entre comillas, quedaba decretada nuestra vida hasta el fin de los días. Y en ese contexto, los padres siempre te orientaban, te guiaban, como que o arrinconaban, en algunos casos, a estudiar determinadas carreras que en aquellos años se veían como carreras promisorias, en las que tú ibas a poder independizarte, vivir tranquilamente económicamente, en fin. Hoy día vemos que no es así. Por ejemplo, mi marido y yo, ninguno de los dos trabaja o se dedica a lo que estudió. Y así mucha gente. La misma Cami también estudió una cosa y hoy día se dedica a lo que les acabo de comentar. Y es una profesional increíble, de verdad. Por eso se la quise conversar con ella sobre un tema súper interesante que tiene que ver con la singularidad y cómo nosotros, en tanto creadores, aportamos al mundo desde esa mirada singular, particular, en nuestro proceso creativo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuación con la entrevista con la Cami que le hice hace un par de días. Espero que la disfruten, que les gusten y dejen sus comentarios en el Instagram cespinosaU. Camila, bienvenida a este podcast, Un Mundo por Crear, con relación a esa clase maravillosa que dictaste para tus mecenas el mes pasado, con un nombre muy sugerente que era Nadie sabe lo que un cuerpo puede o nadie sabe lo que puede un cuerpo. Fue particularmente atractiva tu clase, tu charla, con relación al tema de la singularidad y cómo a partir de nuestras propias capacidades, cómo a partir de nuestras singularidades, nosotros aportamos al mundo desde nuestro escenario de creación. Creación de obras, creación de objetos, creación de servicios. Y bueno, me encantaría que pudieras contarnos un poco acerca de esta entretenida actividad y súper interesante sobre la singularidad. Bueno, Clau, qué bacán. Muchas gracias por la invitación. A mí este es un tema que me motiva mucho porque son ideas que no uso solamente en mi trabajo o en el ámbito del textil, sino que yo trato de aplicarlo como a toda la vida. Así que me gusta caleta estar hablando de esto aquí ahora y ojalá que a alguien también le pueda servir. La frase que mencionaba, nadie sabe lo que puede un cuerpo, la escribió el filósofo Baruch Spinoza hace muchos años atrás en un libro que se llama La Ética, que es como su mayor obra,
que se publicó póstumamente y que él en el fondo escribió en secreto, porque lo perseguía la Inquisición, lo perseguían así como diferentes poderes, porque sus ideas tenían esta particularidad de que pueden cambiar muchas cosas. Es decir, cuando hay muchas personas que leyendo Spinoza les provoca así como una conmoción y tu vida cambia. Suena así muy como de secta, pero tiene que ver con que su método filosófico, el método filosófico que él desarrolló, se enfoca en preparar al cuerpo y al entendimiento para encontrar lo que es verdadero y para no confundirse entre lo que uno piensa que es verdadero y lo que es bueno y con lo que realmente termina siendo lo que es. Entonces nadie sabe lo que puede un cuerpo. Quiere decir, básicamente, que el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro cuerpo es mucho menor que lo que realmente podemos hacer. Es decir, todo lo que nosotras creemos de lo que somos capaces en un momento dado, en realidad podríamos mucho más. Y ocurre que como seres humanos siempre pensamos que somos así como una gran cosa, ¿cierto? Que somos como, no sé, el tope de la cadena evolutiva, que somos lo más maravilloso que le ha pasado al mundo. Pero resulta que no lo somos tanto. Podemos hacer un montón de cosas y tenemos mucha potencia y claro, podemos desarrollar un entendimiento que quizás otros seres no pueden, pero también nos equivocamos mucho. Y confundimos generalmente confundimos la ignorancia con conocimiento. Y eso es algo muy grave, como vivir toda la vida pensando que lo que uno sabe es lo que uno sabe y no darse cuenta de que en realidad no ha tenido la oportunidad de conocer más allá. Entonces, Spinoza plantea que la única manera de poder conocer realmente lo que ocurre en el mundo y llegar como a este conocimiento que es verdadero, que es cercano a una cosa así tremenda, de verdad muchísimo más grande que cualquier cosa que un simple humano puede hacer, es a través de la experimentación del cuerpo, es decir, a través del hacer. Y él dice algo súper importante que para cualquier persona que se dedique a hacer cosas le va a resultar muy útil. Para él, la potencia es la capacidad de actuar, es decir, la capacidad de afectarme y de afectar al mundo, como un ser que existe, o sea, que está en este momento en el planeta Tierra interactuando con un montón de cosas. Entonces él dice que esta potencia puede aumentar o puede disminuir. ¿Y cómo aumenta y cómo disminuye? Es a través de los encuentros que nosotros tenemos con las otras cosas que existen. Es decir, nada en el mundo está solo. Todos nosotros y todo lo que existe es necesariamente el efecto de una causa. Nada está desconectado de todo lo demás. Entonces nuestras potencias pueden crecer gracias a ciertas causas y pueden disminuir gracias a otras. Y la gracia, digamos, como de la vida sería ir buscando lo que nos aumenta la potencia, ¿cierto? Más que lo que la disminuye. Entonces a lo que aumenta la potencia él le llama la alegría y a lo que la disminuye él le llama la tristeza. Ahora, ya, ocurre que nosotros como seres humanos y particularmente así como seres humanos viviendo como en esta realidad capitalista, porque hay otros seres humanos que no viven como bajo este mismo sistema y tienen como una relación mucho más directa con el incremento de su potencia, pero nosotras no. A nosotras hay un montón de cosas como que nos compelen a cierta ignorancia y a cierta impotencia, a cierto desconocimiento de nuestro cuerpo. Entonces necesitamos como hacernos estas herramientas para poder salir, ¿cierto?, de esa situación. Porque si no, ¿para qué? Si la vida es tan bacán cuando uno puede hacer cosas, o sea, cualquier persona que haga cualquier cosa, no sé, cocinaste algo rico y te hizo bien, ya es suficiente, aunque haya sido así como un arroz con huevo, pero filo, te quitó el hambre, entonces aumentaron tus potencias, como que tu alegría se incrementó un poquito más que antes que cuando tenías hambre. Y fue porque uno lo pudo hacer, ¿cierto? Como que con cierta autonomía porque esa autonomía nunca va separada de todo lo demás, pues. Siempre va a haber algo que te va a estar ayudando o dificultando que uno pueda hacer las cosas. Y entonces yo, que me dedico al tejido, al textil y a hacer clases de tejido, suelo incorporar estas ideas en mis clases. Primero, porque siento que también es una manera de que el mundo a mi alrededor también se vaya siendo más potente, ¿cierto? También como alguna manera
de ir encontrando cómplices, como en esta búsqueda del conocer y del actuar y del vivir bien. Así como quién está en la misma sintonía para tratar de como liberarse de todo eso que te hace sentir mal y que uno confunde por lo bueno. Entonces es bacán, como ir encontrando personas en las que resuenas, así como encontrarte a ti, que esto te haya motivado, es como que ya, eso es bacán. Como que en estos tiempos alivia bastante. Saber que son muchas las personas que quieren encontrar una manera de vivir que realmente incrementa no solamente la potencia de una, así como individualmente o incluso egoístamente, sino de todo lo que está cerca. Y lo otro es porque es una herramienta, es una metodología súper buena para la creación. Muy, muy útil. Entonces, las cosas singulares, dice Spinoza, son cosas como son únicas, ¿cierto? Que tienen una esencia que es única, no existe ninguna otra cosa así en el mundo. Entonces las cosas singulares son además efecto de ciertas causas. Nunca pueden ser causa de sí mismas. Solo el universo gigante en toda su infinitud es causa de sí mismo. Entonces cuando uno está creando cosas, uno puede, como decías tú antes cuando estábamos conversando, uno puede, ¿cierto?, tomar lo que ya existe. Y que esa sería una idea así como, si la juntamos con la frase nadie sabe lo que puede un cuerpo, podría ser que podríamos pensar en un cuerpo que ya viene definido, ¿cierto? Como ciertas maneras de actuar, ciertas maneras de moverse, los órganos funcionan de cierta forma, incluso los órganos se categorizan de cierta manera, es decir, el corazón lo consideramos como algo independiente del pulmón, siendo que, no sé, hay como otras comunidades donde el pulmón y el corazón pueden ser un solo órgano o que pueden tener otras funciones y que eso se manifiesta en el cuerpo humano como algo distinto, así como entonces nuestro cuerpo está limitado como por esos falsos conocimientos, nuestro hacer también puede estar limitado por eso. Entonces a mí me gusta también decir, nadie sabe lo que puede un tejido, porque si yo me voy por las reglas universales, me voy así como por como la idea de lo que se debe hacer, o no sé, lo que está de moda, o lo que se acepta, no sé, socialmente, o lo que se vende bien, o lo que sea, voy a estar siempre limitada, ¿cierto? Sabiendo que puede haber un mundo gigante donde todo lo desconocido que puede llegar a ser el textil, donde yo podría entrar a explorar, pero claro, resulta cómodo quedarme en este espacio más pequeño. Lo que yo planteo es que quedarse en ese espacio pequeño, quizá, no sé, puede que te vaya bien vendiendo cosas o teniendo éxito o lo que sea, pero va a haber como una alegría y una potencia que uno nunca va a ser capaz de desarrollar. Y lo interesante es que hay potencias que solamente una, como singularidad, como cosa única y repetible en el mundo, puede llegar a desarrollar. Entonces, si tú, por ejemplo, o sea, no sé, tus textiles van a ser de una forma singular muy distintos a mis textiles. Y eso, a la larga, o sea, claro, nos puede beneficiar a cada una, a ti y a mí, cada una, no sé, los vende o hace clase o lo que sea, pero a la larga también hacen más rica la experiencia de todos, porque vamos conociendo, vamos ampliando el saber lo que puede el tejido y saber lo que pueden nuestros cuerpos. Entonces lo que yo proponía, y lo que me gusta proponer en la clase como una metodología, es también basándose en la idea de Spinoza de los 3 géneros del conocimiento. El conocimiento como que no es una sola cosa y el conocimiento no es lo que viene dado. Y no es así, no es como lo que ya ha sido escrito, lo que ya ha sido dicho. Porque el conocimiento también es singular. Y en el fondo, así como el conocimiento más importante es el de cuáles son las cosas que a mí como individuo me hacen bien y me hacen mal, para saber con qué cosas componerme. Es decir, como qué agenciamientos tener, qué conexiones, qué complicidades tener, para que mi potencia y la de los otros individuos con los que estoy en relación también crezca. Entonces, los
digamos, un individuo es como un conjunto de relaciones, simplemente. Yo puedo considerarme a mí un individuo, pero mi sangre, cada una de las células de mi sangre que me componen, también son un individuo. Entonces, por medio de estos agenciamientos, de estas conexiones, los individuos se van haciendo más complejos. Y así entonces, cuando yo me relaciono con cosas que me hacen bien, yo sigo existiendo. Digamos, es lo que Spinoza llama el conatus, que es como la esencia de todo lo que existe, es el deseo de seguir perseverando en su ser, ¿cierto? O sea, yo que estoy viva quiero seguir estando viva y todas las cosas que existen quieren seguir existiendo. Entonces, si yo me relaciono con las cosas que me hacen bien, voy a seguir existiendo. Pero si yo me relaciono con lo que me hace mal, de a poco mis relaciones constitutivas se van a ir descomponiendo y se van a ir destruyendo. Y bueno, en la creación textil también ocurre lo mismo, ¿cierto? Si yo mantengo relaciones sostenibles en el tiempo, ¿cierto? Con mi territorio, con los materiales, con las personas, la práctica textil se puede sostener. Pero si yo mantengo relaciones que o me descomponen a mí o descomponen otras cosas, por ejemplo, no sé, la industria textil así terrible de explotación y de contaminación y de todo, eso termina destruyendo no solamente como la misma industria, sino todas las otras relaciones que hay alrededor. Entonces, eso, digamos, es lo importante de escoger entre las relaciones que me hacen bien y las que me hacen mal. Esa es como la base del conocimiento, entonces, o como lo necesario del conocimiento. Entonces, los 3 niveles corresponden, el primero, en todo caso no tienen una jerarquía, como que los 3 se pueden dar al mismo tiempo, en diferentes momentos, como están ahí, simplemente. Y todos de alguna manera se les puede encontrar su gracia. Entonces el primer género tiene que ver con cómo yo me afecto con el mundo, ¿cierto? Tiene que ver con el encuentro mismo. Y de ese primer género el único conocimiento que yo puedo extraer es si algo me hizo bien o si me hizo mal. Es decir, cómo me afectó a mí. Solamente yo puedo hablar de mí. O puedo imaginar cosas también. Es decir, si la diferencia como entre imaginar y conocer es que al imaginar yo no estoy diciendo algo de la cosa de la que yo estoy hablando. Estoy diciendo en realidad algo de mí. Entonces, por ejemplo, si yo salgo y estoy lloviendo y me mojo, yo puedo decir, la lluvia me mojó, pero el hecho de que la lluvia me haya mojado no explica la lluvia, ¿cierto? No explica por qué llueve o lo que sea. Entonces, el cuidado que hay que tener en el primer género del conocimiento es no confundir como esta idea que yo me hago de mí, no creer que es una idea que yo estoy haciendo de lo demás. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tejiendo o estoy aprendiendo algo nuevo, puede que al principio me cueste caleta, ¿cierto? No sé, que me frustre, que me enoje porque no me sale. Pero en esa instancia donde yo todavía no tengo una relación íntima con la técnica, lo que más me conviene es decir, bueno, a mí no me está funcionando. Pero si yo digo, esta técnica es súper difícil o es súper fome o no hay que hacerla, es complicada, voy a perder una oportunidad, ¿cierto? Como de explorar más allá. Yo me acuerdo una vez, nunca lo he olvidado, yo enseño una técnica que se llama frivolité, que en realidad cuesta aprenderla porque requiere como unos movimientos muy delicados, muy específicos, y si uno no les hace así, no te funciona. Y entonces en mis clases trato de incorporar eso siempre en las primeras clases, de hacerlo lentito, de a poco, como que yo fui dividiendo las diferentes etapas para que las alumnas no vivan así como ese proceso tan traumático. Y una vez tuve una alumna que de verdad, si el primer medio nudo que tenía que hacer, dijo, no, esta cuestión no la puedo hacer, y literal así tiró la naveta lejos. Y luego cuando fueron llegando otras alumnas que querían aprender lo mismo, ella les decía, no, pero no aprendas si esta wea, y así como que era muy despectiva, no, si esta wea es imposible, así como, no lo aprendas, todavía estás a tiempo de aprender otra cosa. Y yo decía, bueno, esta persona no solamente su potencia está disminuida, ¿cierto? Sino que ha confundido, creyendo, así como que ha proyectado, digamos, la disminución de su potencia a la técnica, ¿cierto? Como que le echó la culpa a la técnica, y además está impidiendo que las otras personas exploren qué podría salir ahí, ¿cierto? Si les va a funcionar, si no. Entonces, la tristeza, digamos, la impotencia es muy contagiosa. Y la impotencia es como básicamente están funcionando todas las cosas en este momento. Entonces, lo importante del primer género es eso. ¿Qué dice de mí?
me hace bien o me hace mal, es como la división básica. Y está bien si algo me hace mal, no, ¿para qué seguir? ¿Cierto? Ponte tú, yo antes tejía crochet y palillo, pero he ido descubriendo que últimamente en realidad me gusta mucho más el palillo y me enfoco en eso, como listo. Voy a explorar solamente lo que me hace muy bien. Luego viene el segundo género, que el segundo género son tiene que ver con las relaciones. Como que se amplía un poquito esta burbuja, ¿cierto? Y yo ya no solamente me conozco a mí, sino que de alguna manera también puedo conocer las cosas con las que me estoy relacionando y poder decir algo de ellas a través de mi experiencia. A través de si me ha incrementado, si me ha disminuido mi potencia. Es decir, donde hay alegría, yo luego puedo pasar a relaciones donde yo puedo seguir explorando ese incremento. Es decir, donde yo puedo sacar aún más potencia. Entonces es como, bueno, yo encontré una técnica que me gusta y empiezo a explorar qué pasa, ¿cierto? Yo decía antes que un individuo puede ser una cosa, pero en el momento en que se empieza a componer con otras, sale como un nuevo individuo, ¿cierto? Entonces, no sé, yo aprendo a tejer a palillo y llego a una relación tan íntima que es un proceso que me hace bien, que me hace gozar y con el que yo voy creando cosas, digamos, bacanes, ¿cierto? Como con buena factura, con buena técnica o lo que sea. Y luego ya tenemos el tercer género, que es como a lo que yo aspiro, así como enseñar, y que tiene que ver con la singularidad de las cosas, que es cuando yo he establecido una relación tan íntima y tan importante y tan profunda con algo, con lo que sea, que a partir de esa relación ya no solo es algo que me afecta a mí, es decir, no solamente son causas provocando ciertos efectos en mi cuerpo, sino que eventualmente yo también puedo llegar a ser la causa de la creación de otra cosa que es singular, ¿cierto? Es decir, algo que no podría haber existido en el mundo si no hubiera sido porque yo me dediqué, ¿cierto?, a explorar una técnica o lo que fuera. Y eso siento yo que es lo más interesante y lo más importante que uno puede llegar a ser como creadora de cualquier tipo, de lo que sea. Digamos, una creación, un producto, una obra del segundo género del conocimiento también es bacán, ¿cierto? También es relevante, también es importante, pero una obra del tercer género es algo extraordinario. O sea, literalmente es algo que no existía y que ahora sí. Y algo que no puede ser reproducido de otra manera porque necesariamente pasó por la experiencia de mi cuerpo. ¿Sí? Nadie jamás va a poder hacer algo así. Y que se nota mucho cuando otra persona intenta copiar algo que fue singular, pues, ¿cierto? Hay algo que siempre se le va a escapar. Uno puede copiar la técnica, puede copiar, no sé, cualquier cosa, pero no puede copiar el sentir de la persona que lo creó, o su experiencia de vida o lo que sea. Y se va a notar bastante. Y eso, como que me alargué mucho. No, súper bien, Camila. Es súper relevante el tema de conocerse a uno mismo, en todo lo que tú has hablado. No sé si hoy día nos estamos dando tiempo para eso. Quizás la pandemia nos ha forzado un poco, en algunos casos, y yo creo que todos hemos escuchado durante estos últimos 12 meses con relación al hecho de que la pandemia ha sacado lo mejor de nosotros, pero también ha sacado lo peor de nosotros. Eso atendiendo diversas circunstancias de las que hemos sido testigos directa, indirectamente, a través de medios, en fin, en todo el planeta. ¿Te acuerdas cuando fue la guerra de los ventiladores mecánicos, después el tema de las vacunas, en fin, y cuántas otras cosas más? Pero el tema de conocernos a nosotros mismos para poder alcanzar, llegar a este tercer género del que tú mencionas, es un tema clave. O sea, no es solo la voluntad. Yo creo que uno tiene que caer en un estado de conciencia que nos active las neuronas, un poco como para poder entrar en todo esto que nos has contado, porque si no partimos por ahí, va a ser como difícil atravesar como esta suerte de túnel, pasando del primer género al segundo y finalmente al tercero, para poder llegar a generar estas obras singulares, que es básicamente lo que nosotros venimos a hacer a este mundo. Si no estamos aquí, nadie nos mandó en serie. O sea, somos todos singulares. Y si estamos hechos de esa manera, es por algún motivo.
Sí, eso que decís es súper importante porque la diferencia como, yo le llamo así como, ya, la diferencia entre este conocimiento de uno mismo y de la experimentación con el querer categorizarse, por ejemplo, o como con querer asimilarse o asignarse una identidad. Entonces yo, por ejemplo, ya puedo decir soy tejedora, pero la especificidad con la que yo tejo no me permite categorizarme de ninguna manera, porque no van a haber dos personas haciendo lo mismo. Y es curioso que tú digas, claro, lo de activar la neurona en el fondo tiene que ver con activar el cuerpo, ¿cierto? Porque uno no dice activar la mente, porque también lo dice Spinoza, el cuerpo y la mente no son cosas separadas, son solamente como dos modos, como dos modificaciones del universo, que ocurren cada una, es decir, en el pensamiento pasan cosas del pensamiento y en el cuerpo pasan cosas del cuerpo, pero bajo un mismo efecto, o sea, como bajo una misma causa, digamos. Mi mente se va a afectar de cierta manera y mi cuerpo de otra. No es como que solamente se pueda afectar mi mente o que solamente se pueda afectar mi cuerpo. Por ejemplo, si a mí me da vergüenza, la vergüenza es como la emoción, como lo que pasa en mi pensamiento. Y en mi cuerpo eso se manifiesta porque se me ponen los cachetes rojos. Como siempre la cosa es al mismo tiempo. Entonces Spinoza dice que algo que lo diferencia como de muchos otros filósofos, que lo que ellos dicen es como, bueno, entonces lo que hay que hacer es activar la mente. Y Spinoza dice, no, lleguemos al pensamiento a través del cuerpo. Porque es lo que hemos dejado de lado siempre, ¿cierto? Que le podemos decir mente, le podemos decir pensamiento, le podemos decir alma, es decir, como en diferentes momentos históricos y políticos se le puede decir de diferentes maneras. Y lo que tienen en común, todas esas instancias donde el hincapié se pone en la mente, en el alma o en lo que sea, es que se abandona el cuerpo. Por eso también, como yo creo que las tejedoras o las personas que hacemos cosas con las manos en general y que estamos relacionadas con ciertos materiales o con lo que sea, tenemos esa ventaja de que ya tenemos una relación con nuestro cuerpo, o los deportistas, o los bailarines, lo que sea. Como llegamos al conocimiento a través de nuestro cuerpo. Y en ese sentido, llegar al tercer género es algo que le puede pasar a cualquier persona. Es decir, no es necesario tener como ni estudios, ni certificaciones, ni nada que ya esté dado, nada que ya esté dicho, ni nada que ya esté categorizado, sino que puede pasar, quizás nosotros desde afuera podemos decir, bueno, que puede pasar como espontáneamente, pero pasa porque el cuerpo puede mucho, y el cuerpo una vez que puede hacer, y uno se va dando cuenta a través como del goce y del placer de hacer, sigue pudiendo hacer más. Entonces, yo a mi alumna siempre les digo eso, como tratar de sacarse de la cabeza todas las ideas que ya están preconcebidas, de lo que se tiene que hacer, de cuando me dicen, no sé, ¿qué material me recomiendas para esta cosa? Y como, no sé, experimenta, busca, que desconfiar de todo lo que de lo que ya te hayan contado que tiene que ser, uno puede salir de ahí y explorar nuevas cosas. ¿Y cómo lo hace? No necesariamente pensándolo, quizás sí, el pensamiento llega como después, pero es haciendo simplemente. Y ahí uno se da cuenta que en el momento en que uno empieza a hacer en lo pequeño, puede ser el tejido, luego esa misma como práctica que tiene el cuerpo se va aplicando a otras áreas de la vida. Que puede ser el, no sé, relacionarte con tus vecinos, con tu familia, con los animales, con lo que sea. Y siento yo que igual, bueno, como decías tú, tampoco depende de la voluntad, porque hay un montón de cosas que siempre nos están como determinando. Entonces, igual estamos en como en una circunstancia en la que se nos dificulta eso, ¿cierto? Porque hay que cumplir, hay que trabajar para poder tener la plata para vivir, ¿cierto? O sea, hay un montón de cosas encima de cada persona y algunas personas como van a beneficiarse más de ese sistema aprovechándose de que otras personas se van a ver más perjudicadas, ¿cierto? Y entonces tampoco es así algo como una responsabilidad individual, digamos, esto de llegar al tercer género, porque no sería justo como individualizarlo, considerando las dificultades que nos tocan vivir. Yo a veces cuando hablo de esto como que trato de distanciarme mucho, así como, aunque las palabras son similares,
de distanciarme mucho como de ciertos, no sé, como prácticas así como de coaching o como de motivación o lo que sea, porque siento que esas cosas lo que hacen es responsabilizar a la persona de lo que no está pudiendo. Y que está pasando por alto como todo lo terrible del capitalismo y de un montón de otras cosas, ¿cierto? Que dificultan efectivamente que la persona pueda hacer esas cosas. Y además plantean como éxito o como logro o lo que sea, como una cantidad súper limitada de cosas, ¿cierto? Esto es lo que te hace bien, es decir, hay otro que te está diciendo esto es lo que te hace bien, a esto es lo que tienes que apuntar, tienes que cumplir estas metas, tienes que lograr estas cosas, ¿cierto? Pero no, esto viene de otro lado, como de algo más interior. Entonces, solamente cada persona puede saber, digamos, ni siquiera dónde tiene que llegar, porque no hay como un punto de llegada máximo. Siempre va a ser constante. O sea, siempre la potencia va a ir aumentando y disminuyendo y uno ahí se entrega nomás. Pero sí, como que me asusta a veces cuando hablo estas cosas, siento que es o estoy hablando así como en la iglesia o en la secta o en, no sé, el que te quiere vender el curso como de motivación personal o superación personal o lo que sea. Pero eso también es lo interesante de Spinoza, porque él incluso lo dice así en su texto como que, bueno, yo ahora voy a usar esta palabra y sé que esta palabra socialmente significa una cosa, pero él lo plantea como un concepto súper diferente, es decir, destruye muchos conceptos, sigue usando la misma palabra, pero por dentro es otra cosa, es otra la fuerza, como que, no sé, como si las moléculas vibraran con otra energía muy distinta, se movieran muy diferente. Y eso. Rebeldes del universo. Sí, sí, eso es entretenido. Rebelarse contra lo establecido para encontrar nuestra singularidad y aportar al mundo desde nuestros procesos creativos. Así es como lo veo con todo lo que nos has contado. Lo encuentro súper, súper interesante. Yo te agradezco mucho esta entrevista y la clase que nos diste a tus mecenas hace algunas semanas en tu Patreon. Lo encontré genial y te agradezco mucho porque en general cuando estamos hablando de técnicas textiles, estos temas no son abordados desde esta manera y siempre estamos viendo fuera de nosotros. Por ejemplo, estamos viendo influencias textiles de otras zonas del planeta o de pueblos que existieron mucho antes que nosotros, o qué es lo que están haciendo hoy día comunidades indígenas, contemporáneas, en fin. Pero siempre estamos viendo lo que están haciendo otros o lo que hicieron otros con una mirada muy, muy historiográfica. En cambio, lo que tú planteaste es novedoso en el campo textil y de la creación, y por eso quería rescatarlo en este podcast. Así que muchas, muchas gracias, Camila. No sé si quieres agregar algo más. Nada, qué bacán, Clau, muchas gracias. Yo pienso así como que una clave para ayudar esto podría ser pensar como una ciencia ficción de los textiles. Así como cómo diseñar para cosas o cómo crear para, no sé, situaciones que quizás todavía no existen, pero que podrían llegar a existir si es que las pensamos y si es que vamos creando como los instrumentos o los elementos físicos que van a sostener finalmente esa situación. Como eso también podría ser una singularidad interesante para cualquier persona que crea. No pensar en lo que ya está creado, como en lo que ya está listo, sino en qué otras cosas podrían llegar a ocurrir. Y para quién estaría yo tejiendo, para quién estaría yo diseñando entonces si estas cosas llegaran a pasar. Eso siento que es una buena clave para cualquier persona que quiera dedicarse a hacer cosas. Sí, y el arte textil tiene mucho que decir ahí. Ya, pues Camila, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues, Clau. Que estés muy bien. Muchas gracias, mucha suerte. Chao. Tú también. Chao. 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 Esto fue Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Te esperamos en un próximo episodio.